Queremos encontrar el dominio y el rango de la relación dada aquí como un conjunto de pares ordenados. Y luego se nos pide determinar si la relación es una función. Cuando tenemos una relación dada como un conjunto de pares ordenados, cada par ordenado representa una entrada y la salida correspondiente. Y por lo tanto, debido a que el dominio es un conjunto de todas las entradas posibles, el dominio de la relación dada será el conjunto que contiene todos los primeros valores en los pares ordenados. Entonces el dominio sería el conjunto que contiene 5, 4, 3 y 2. Sin embargo, cuando le damos al dominio, usamos estas llaves y debemos enumerar los valores en orden de menor a mayor. Entonces, digamos que el dominio es el conjunto que contiene 2, 3, 4, 5. Y como el rango es un conjunto de todas las salidas posibles, el rango sería el conjunto que contiene todos los segundos valores de los pares ordenados. Entonces, el rango sería el conjunto que contiene 7 negativos, y desde aquí observe cómo los valores de salida son todos 7 negativos, y por lo tanto, el rango es el conjunto que contiene el único valor de 7 negativo. Observe cómo no enumeramos negativos 7 4 veces. Y ahora probaremos para ver si la relación es una función. Una función es una relación especial, donde una función es una relación en la que cada entrada tiene exactamente una salida. Para ayudarnos a determinar si esta relación es una función, vamos a mostrar la relación usando un mapeo, donde este conjunto será el dominio del conjunto de todas las entradas posibles. Y este será el rango del conjunto de todas las salidas posibles. Así que enumeraré los valores o elementos de 2, 3, 4 y 5 en este conjunto, y el valor de 7 negativos en este conjunto. Ahora si vamos al par 5, negativo 7, esto nos dice que cuando la entrada es 5, la salida es negativa 7 y, por lo tanto, dibujamos una flecha de 5 a 7 negativos. Cuando la entrada es 5, el correspondiente, la salida es negativa 7. Para el par ordenado 4, 7 negativos, cuando la entrada es 4, la salida es 7 negativo, por lo que dibujamos una flecha de 4 a 7 negativos. Para el par ordenado 3, 7 negativos, dibujamos una flecha de 3 a 7 negativos, y para el par ordenado 2, 7 negativos, dibujamos una flecha de 2 a 7 negativos. Observe cómo está muy claro ahora que cada entrada tiene exactamente una salida. Es cierto que todas las entradas tienen la misma salida, pero cada entrada tiene exactamente una salida y, por lo tanto, la relación es una función. Observe cómo, si la relación no era una función, al menos una de las entradas tendría que tener dos flechas apuntando a dos salidas diferentes. La segunda forma de probar para ver si una relación es una función es mirar la gráfica de la relación. Entonces, como tenemos 4 pares ordenados, tendríamos 4 puntos en el plano de coordenadas como vemos aquí, donde las entradas están a lo largo del eje horizontal, a menudo el eje X, y las salidas están a lo largo del eje vertical, a menudo el eje Y. Gráficamente usamos lo que se llama una prueba de línea vertical para determinar si una relación es una función. La prueba de la línea vertical indica que si una línea vertical interseca un gráfico de una relación más de una vez, entonces la relación no es una función. Si tuviera que dibujar líneas verticales a través del gráfico, observe cómo nunca se cruzarían con el gráfico, en más de un punto. Se cruzan con el gráfico en 0 puntos o en un punto, pero la línea vertical pasa a través de uno de los 4 puntos. Entonces, como esa línea vertical nunca intersecará este gráfico más de una vez, esto pasa a la prueba de línea vertical, y la relación es una función. Entonces podríamos decir que el gráfico pasa a la prueba de la línea vertical, la relación es una función. Espero que hayas encontrado esto útil.